Buenas noches. Siempre es un gozo poder estar aquí con ustedes y espero que se encuentren bien en el Señor. Espero, pues de hecho confío en que estos estudios a través de los 10 mandamientos les haya sido útiles. Y debo confesar que yo he disfrutado bastante estudiando estos mandamientos que son maravillosos y reflexionando sobre cómo debemos relacionarnos con ellos a la luz del Evangelio de Jesucristo y comprenderlos según la ley de Cristo. Y ahora, como mencioné la semana pasada, hemos llegado al que quizás sea el más difícil de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. La semana pasada vimos cómo lucía el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo o guardar el Shabbat en el antiguo pacto, en la ley mosaico. Y ahora lo vamos a estar pensando para hoy, para nosotros. Y es aquí donde luce el problema o el dilema. Y esto se debe a la cuestión de su permanencia, de la permanencia del cuarto mandamiento, si es inmutable o perpetuo, que en mi opinión son dos categorías un poco diferentes que a veces se utilizan para describir el cuarto mandamiento. Y dada la profundidad de la literatura teológica sobre este tema, intentaré destacar apenas los más importantes consideraciones para nuestro estudio. Y podríamos dedicar mucho más tiempo a los matices y tecnicismos teológicos. Incluso uno de mis profesores escribió su disertación doctoral sobre ese tema, pero confío en que una versión simplificada será más beneficiosa para ustedes. Así que, aunque lo que consideraremos esta noche pueda parecer profundo, intentaré hacerlo lo más ligero posible. Y principalmente vamos a responder cómo debemos relacionarnos como cristianos con el cuarto mandamiento. Esta es como la pregunta principal y desde esta respuesta vamos a ver algunas otras. ¿Listo? Pero entonces habrá tres preguntas esta noche. La primera es esa. ¿Cuál es nuestra relación con el cuarto mandamiento? ¿Cuál es nuestra relación con el cuarto mandamiento? Seguido por qué nos reunamos el primer día de la semana, por qué nos reunamos el primer día de la semana y cómo se debe emplearse en el día del Señor, cómo, ah, cómo se debe emplear el día del Señor. ¿Listo? Entonces, quiero leer nuevamente para ustedes, para nosotros, el cuarto mandamiento en Éxodo 20, 8 al 11. Y vamos a leerlo, no vamos a volver a este texto, porque vamos a estar mayormente ya pensando en términos del nuevo pacto, pero todavía quiero que ustedes pueden meditar por un momento en el cuarto mandamiento antes de seguir. Dice así desde el versículo 8: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es nuestra relación con el cuarto mandamiento? Es fundamental recordar en este punto varios elementos de nuestra relación con el antiguo pacto como miembros del nuevo pacto. Eso es algo como un recordatorio, por decirlo así. Y nunca podemos olvidar nuestra condición de pueblo del nuevo pacto. De lo contrario, no entenderemos adecuadamente nuestra relación con el antiguo pacto. Primero, no estamos bajo el antiguo pacto en absoluto. Segundo,
Estamos muertos al antiguo pacto. Tercero, Cristo nos liberó del antiguo pacto al guardarlo en nuestro lugar. Y cuarto, no estamos obligados a guardar el antiguo pacto. Estos cuatro puntos no deberían ser polémicos, hablando de que no estamos bajo la legislación, no estamos bajo la obligación, no estamos bajo la culpa, no estamos bajo nada en cuanto al antiguo pacto, porque estamos bajo un mejor pacto, un nuevo pacto, el pacto que se estableció mediante la sangre de Cristo Jesús. Entonces, eso es donde tenemos que empezar Aún así, como cristianos, podemos llegar a los 10 mandamientos y encontrar mucho provecho en su estudio sabiendo que los 10 mandamientos son la cima, por decirlo así, del antiguo pacto. Y es por esto que, de hecho, los estamos estudiando. Si no fuera así, no estaríamos tomando el tiempo para estudiar los 10 mandamientos y sacar tanto provecho. Y esto se debe a que los 10 mandamientos nos llegan en la ley de Cristo en una medida similar y por eso podemos ver cómo nos luce como creyentes en el nuevo pacto. Y sin embargo, este no es el mismo caso del cuarto mandamiento, ya que no es como los demás. El cuarto mandamiento no es como los demás de los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento se llama señal del pacto. Eso es lo que habíamos considerado la semana pasada. Es una evidencia externa del pacto mosaico. El Señor determinó en su soberanía que requeriría a su pueblo descansar, cesar de todo su trabajo para santificar ese día como un día de reposo. Este mandamiento no se repetirá ni se enseñará en el nuevo pacto. Eso se debe a que Cristo es la sustancia o la esencia a la que apuntaba el Shabbat, el descanso que nosotros anhelamos tener. Y por esta razón, el día de reposo, tal como se da en el pacto mosaico, no necesita ser observado como tal. Sin embargo, en este punto hay un grupo que se levanta y afirma, están en error. Y la pregunta que se plantea es sencilla. Si todos los demás mandamientos se reciben, como tú dices, en la ley de Cristo, ¿por qué no también este, el cuarto mandamiento? Y quienes preguntan de esta manera evidencian que estamos en error porque ellos están guardando el Shabbat tal cual como se enseña en el Antiguo Testamento. Tal grupo se conoce como los adventistas del séptimo día. Ahora es legítimo considerar al adventismo o los adventistas del séptimo día como una secta. ¿Por qué? Porque ellos creen que los escritos de Ellen White son inspirados por Dios y son al mismo nivel con la Biblia. Por eso es correcto identificarlos como una secta. Ellos creen que el Shabbat es un mandato perpetuo desde la creación, ratificado en los 10 mandamientos para toda la humanidad. Esa es su creencia y por lo tanto ellos tienen que guardar el Shabbat. El problema con tal creencia es que es completamente errada. No hay evidencia de que el Shabbat en Génesis 2 fuera desde el primer séptimo día fuera para el hombre, sino simplemente el día en que el Señor descansó de todo su trabajo y lo bendijo. No hay evidencia bíblica de que el hombre, Adán, necesitara descansar en el jardín, ni de que el hombre descansara, más bien hasta que el Señor explicara la ley del Shabbat en Éxodo. Tú puedes mirar en Génesis y no vas a encontrar a ningún hombre descansando cada 7 días. Ahora, en adición, el cuarto mandamiento no era para toda la humanidad, sino estrictamente para el pueblo judío como señal del pacto.
Era su señal, era algo que los distinguía de las demás naciones. Y recuerdan cómo las demás naciones no guardaban una semana de 7 días, no descansaban el séptimo día. Obviamente, muy distinto. Por último, ellos, los adventistas, afirman que el Shabbat es perpetuo. Ellos van a citar Éxodo 31, versículo 16, que dice, los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Ok? Tal interpretación parece razonable a pesar de que dice pacto, antiguo pacto, pero bueno, el Señor dijo que sería perpetuo, el guardar ese día, por lo cual ellos afirman, nunca debería ser abolido. El problema radica en que existen varios elementos adicionales del pacto mosaico que el Señor llamó perpetuos. Y los adventistas del séptimo día son inconsistentes en su aplicación, al menos que yo sepa, y ellos no los practican. Es decir, los adventistas del séptimo día no practican la Pascua perpetua, no practican el día de, perdón, la fiesta de los tabernáculos perpetua, la fiesta de los trompetas perpetua, el sacerdocio levítico perpetuo. Ellos no ofrezcan ofrendas sacrificiales perpetuas, no fabrican el aceite de lámpara perpetua, no ponen el pan perpetuamente, no tienen la purificación ritual perpetuamente, no tienen las restricciones dietéticas o diéticas, creo que sí, perpetuamente. Además, no practican, hasta lo que yo he escuchado, la circuncisión perpetuamente. Entonces, hay varios elementos del antiguo pacto que el Señor llamó perpetuos, estatutos perpetuos, pero los adventistas del séptimo día simplemente dicen, eso no, vamos a solamente agarrar el Shabbat. Entonces, la interpretación sabatista estricta falla en todos sus supuestos puntos fuertes y por lo tanto, ellos están en error. Nuevamente, permíteme decirlo claramente. Los adventistas del séptimo día son una secta que sigue la doctrina de una falsa maestra llamada Ellen White. Ahora, parece razonable creer que están completamente cegados a lo que Pablo escribió en Colosenses. Mira, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Pablo escribe, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí vemos que Pablo está mencionando algo muy diferente de lo que afirman los sabatistas estrictos. Nadie debe hacerse juez para juzgar, para condenar casi, sobre si alguien puede comer alguna comida o no, o si puede beber alguna bebida o no, o si guardan algún día como santo, un día de fiesta, una luna nueva o el día de reposo, o no lo guardan. La justificación de Pablo es útil, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir. Entonces, Pablo está evidenciando que todas estas cosas, estos elementos que son mayormente ceremoniales, ah, son simplemente señales externas, son sombras que apuntaban al cuerpo, a la sustancia de Cristo, a Él mismo. Están apuntando a es su función. Por lo tanto, tales prácticas ceremoniales, tales leyes dietéticas, el antiguo pacto mismo no puede ser traído, impuesto sobre el pueblo del nuevo pacto. Entonces, el sabatista estricto es completamente errado. No es correcto. Sin embargo, existe un segundo grupo. También
nosotros podemos identificarlos como sabatistas, pero sabatistas cristianas, los sabatistas cristianos. Y ellos han concluido que como cristianos debemos guardar el sábado, pero ya no es el séptimo día, sino el primer día. Y en realidad, a este primer día de la semana, ellos lo llaman el sábado cristiano o el Shabbat cristiana. Y por eso cambian el mandato en Éxodo del sábado al domingo. Hay una transmutación. ¿Quiénes abogan por esta comprensión de la transferencia del Shabbat del último día de la semana al primer día de la semana? Esta es la convicción clásica entre los teólogos reformados. Era la opinión casi de todos los puritanos. Y de hecho, si usted quiere, puedes mirar la Confesión Bautista de 1689 y tú vas a encontrar ahí un artículo cristiano sabatista donde detalla que los cristianos deben tratar el domingo como un nuevo Shabbat y deben seguir en general las prescripciones y las limitaciones que se impusieron en el antiguo Shabbat. Ahora debemos preguntar si esto es correcto. ¿Es correcto los sabatistas cristianos que transfieren el Shabbat al primer día de la semana? Antes de responder a esta pregunta, quiero destacar que existe una hermosa unidad en la iglesia cristiana en que nos reunamos el domingo, es decir, el día del Señor. Eso es algo asombroso. Tú puedes ir a cualquier país del mundo donde hay una iglesia cristiana real y ellos van a estar reuniendo el día domingo. Aunque están reuniéndose en el mismo día, hay diferentes razones por las que llegamos a tener ese acuerdo del día en que nos reunamos. Adoramos al Señor juntos en el día del Señor, pero las razones por las cuales la hacemos no son las mismas. Y creo que puedo decir con una conciencia tranquila que yo amo a mis hermanos puritanos ya muertos, defuntos. He aprendido muchísimo de su sabiduría y atesoro sus escritos, pues me han ayudado a mi alma perversa una y otra vez a ver las riquezas de Cristo y su gloria. Sin embargo, en este punto del Shabbat cristiano no estoy convencido. Um, es importante decirlo porque no es que no he lidiado con sus escritos. He luchado con sus escritos y eso es difícil porque yo respeto muchísimo a estos hombres que fueron mil veces más estudiosos que yo. Pero lo que yo he encontrado es que sus argumentos no son tan convincentes y que más bien las mismas escrituras me han guiado a tener una convicción diferente. Ahora, volviendo a la consideración del Shabbat cristiano, ¿cómo llegan ellos? Los reformadores, los puritanos y toda la iglesia que suscribe la Confesión Bautista de 1689 a esta convicción y otras confesiones y otras iglesias también. Esto se logra a través de la innovación teológica de la triple división de la ley. Eso es algo que habíamos estudiado hace meses, si no estoy mal. Y ellos creen entonces que el cuarto mandamiento forma parte de la ley moral de Dios y por lo tanto, como es la ley moral, no puede ser abrogado ni abolido. Pero además, afirman que el sábado como tal, el día como tal, no es parte de la ley moral. Diferentes autores lo articulan de diferentes formas, sino más bien la ley moral se encuentra en el patrón de descansar un día de cada semana, un día de cada 7. Desde aquí, ellos reconozcan que dado que Cristo es Señor del sábado, como Cristo ha dicho en varias ocasiones en los evangelios, solo Él tiene la autoridad para transferir
para transmutar el día de descanso del sábado al primer día de la semana. Esto es lo que afirman, es decir, que Cristo instituyó divinamente el Shabbat cristiano el día domingo. Por este motivo, el sábado cristiano corresponde al sábado judío, pero solo se cambia el día. Ahora, yo, juntamente con nuestros pastores Santiago y Michael, creemos que esta convicción es errónea. La razón es porque no existe una triple división de la ley. Si no lo recuerdan, ya he demostrado que tal división de la ley no es la mejor forma de entenderla, especialmente porque obliga y permite que el intérprete tiene que dividir y se establezca como juez en qué partes de la ley son ceremoniales, qué partes son civiles y qué partes son morales, cuando la ley misma no se divide de esa forma. Y estamos viéndolo aquí también específicamente en los 10 mandamientos, porque tiene que decir sí, es todo ley moral, pero en esta parte realmente no es moral, es como solo un patrón. Es como, ok, si bien en cuanto a mirando la ley como un todo, si bien hay algo de cierto, y lo he mencionado en cuanto a la triple división de ley, hay algo cierto ahí que se puede como entender, es no es la mejor forma de entender la ley como un todo. Es en este punto del cuarto mandamiento donde resulta más desafiante. Si los 10 mandamientos son morales, entonces el cuarto mandamiento no puede ser abrogado. Ahora ellos van a argumentar que no es abrogado, solamente transmutado, porque Cristo es el Señor del sábado y por lo tanto Él tiene derecho de cambiarlo. Pero eso no es tan convincente para decir que es una ley moral. ¿Por qué? Porque hay una evidencia, por lo menos, en que hubiese sido quebrantado constantemente de alguna forma. Si los 10 mandamientos son morales, entonces el cuarto mandamiento no puede ser violado tampoco. Pero si alguien hace algo contra el cuarto mandamiento, debería pagar con la pena capital, como vimos la semana pasada. Un hombre estaba recogiendo leña y la necesidad del pueblo fue de ejecutarlo porque estaba quebrantando el Shabbat. Sino, eso no es siempre el caso y hay un ejemplo de ello y eso es lo que Jesús hacía referencia en Mateo 12:5. Jesús estaba confrontando a los judíos religiosos con sus supuestas tradiciones orales en cuanto a una fiel ejecución de guardar el Shabbat. Usa un ejemplo de David y sus siervos comiendo el pan que solamente estaba reservado para los sacerdotes, pero además usa otro ejemplo en Mateo 12:5 que dice: ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Es una pregunta, pero es una pregunta para ellos, para los judíos religiosos, a darles a entender. Es cierto, los sacerdotes no tenían un día en que ellos podrían descansar. Menciono esto para demostrar que incluso en la dispensación del antiguo pacto los levitas debían cumplir sus funciones sacerdotales, su servicio al Señor siempre, y no se consideraba quebrantar el mandamiento, aunque Cristo dice textualmente que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Menciono esto para demostrar, creo que es una evidencia de ello, que el cuarto mandamiento no es moral en el sentido en que lo que creen los reformadores y puritanos. Así que esa creencia de que el cuarto mandamiento forma parte de la ley moral no es convincente. Además, la afirmación de que Cristo instituyó divinamente el Shabbat cristiano el primer día de la semana carece totalmente de evidencia textual. No existe
un buen argumento o una buena interpretación o un buen testimonio bíblico que afirme que Cristo haya dicho, dado claramente este mandato de transmutar el Shabbat de los judíos al primer día de la semana formando el Shabbat cristiano. Entonces, tampoco es convincente esta noción de un Shabbat cristiano y por lo tanto, ¿cómo debemos entender nuestra relación con el cuarto mandamiento? Si no debemos guardar el Shabbat como los judíos, si no debemos guardar el Shabbat como los judíos el día domingo, entonces, ¿cómo debemos entender nuestra relación con el cuarto mandamiento? Y debemos comprender verdaderamente que en Cristo somos libres de la maldición y de la obligación y de la condenación de la ley. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Y, y no debemos olvidar eso. Entonces, ¿cómo debemos entender nuestra relación con el cuarto mandamiento? Si tú haces un estudio del Nuevo Testamento, vas a encontrar algo asombroso, y eso es lo más notable. De los 10 mandamientos, 9 son reiterados, son repetidos en diferentes momentos en los escritos del Nuevo Pacto. Sin embargo, hay un mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento como vinculante para los cristianos. ¿Y cuál mandamiento creen que es? Exactamente, es el cuarto mandamiento. No se repite en ninguna ocasión. Por el contrario, como ya hemos leído Colosenses 2, 16 al 17, hay evidencias para entender que Pablo, que la enseñanza apostólica no veía el Shabbat como un día que ellos debían santificar ya, que ni siquiera otros podrían establecerse como jueces sobre si alguien estaba o no guardando semejante día. Entonces vemos algo que es muy interesante en Romanos. Romanos 14 5 al 6. Si no estoy mal, también el pastor Michael había hablado sobre esto en su serie sobre la conciencia. Y si ustedes no lo han escuchado, les animo a que lo escuchen porque él ahonda en muchísimo mayor profundidad de lo que yo voy a hacer. Entonces, Pablo enseña en Romanos 14 5 al 6 lo siguiente. Uno juzga que un día es superior a otro. Un día. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Eso es lo que Pablo está afirmando. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Eso es una forma distinta de decir lo mismo que estaba diciendo en Colosenses 2 16 al 17, ahí estaba más bien regañándolos y aquí está simplemente, pues está bien, mientras que no están juzgando el uno al otro. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que Pablo está hablando de los creyentes judíos y su disposición natural como hermanos cristianos más débiles a tener una conciencia más débil en términos de la libertad cristiana. Entonces, en esta sección, Pablo está mencionando dos categorías, la de la comida y la de guardar un día. Ahora, hay quienes interpretan este texto como una referencia a todos los días de los festivales en general, pero textualmente Pablo está mencionando el día en singular. Uno juzga que un día es superior y más adelante el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. Ahí ese verbo guardar es algo que debería ayudarnos a pensar en el Shabbat, en el día de reposo. Entonces, eh, parece mejor entender que está hablando de esto. Y por esta razón Pablo destaca el sábado, el día que los judíos hubieran considerado evidentemente superior a todos los demás. De
conformidad con el cuarto mandamiento. Pero aún así, Pablo estaba diciendo, pues tú juzgas que ese día es superior a otro, bien, pero otro juzga todos los días iguales. Y está bien, que cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y eso es bastante confrontante para aquellos que quieren algo muy rígido, algo muy legalista. Así que de nuevo, mirando aquí, el cuarto mandamiento nunca se repite en el Nuevo Testamento como vinculante para los cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestra relación como miembros del nuevo pacto con el cuarto mandamiento del antiguo pacto? Decimos, no tenemos que cumplirlo, no somos obligados a guardar el Shabbat, somos libres y ni siquiera podemos ver cómo el día sábado se encuentra en la ley de Cristo. No, no se repite, no, no está para los creyentes el Shabbat. Entonces, esa es la primera pregunta. Y ahora la segunda, y aquí estamos llegando, o sea, hemos dicho que los, um, los sabatistas estrictos están en error. El Shabbat no se repite y no es perpetuo como ellos pretenden. Pero además hemos dicho que los sabatistas cristianos, los que tienen el Shabbat cristiano, esa lógica para llegar a esta conclusión, para decir que es el Shabbat cristiano y que se debe guardar de la misma forma que los judíos en el Antiguo Pacto, tampoco, porque no lo vemos enseñado. Entonces, estamos en la segunda pregunta. ¿Por qué nos reunamos el primer día de la semana? Dijimos que nosotros sí guardamos el primer día, sí nos reunamos el primer día de la semana, pero la razón por la cual que lo hacemos no es que se basa en el Shabbat de los judíos del Antiguo Pacto. Entonces, ¿por qué no reunimos como iglesia el primer día de la semana si no es el sábado cristiano? De verdad, esta es una buena pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Y la razón por la que reunimos como iglesia el primer día de la semana es porque es cuando los primeros cristianos comenzaron a reunirse. Nuevamente, los que guardan y piensan que el día domingo es el Shabbat cristiano, ellos van a remontar, justo estaba leyendo eso del libro de Thomas Watson, en su argumento era que no era tradición de la iglesia, era por autoridad divina, porque obvio, eso es importante, quiere establecerse el mandamiento, la necesidad de guardar el Shabbat cristiano, porque es orden divina. Pero si no existe ese orden divino en el Nuevo Testamento, entonces no es concluyente su argumento. Entonces, vemos que era simplemente lo que hicieron los primeros cristianos. Ellos comenzaron a reunirse ese día, el primer día de la semana. Los cristianos empezaban a reunirse y se llamaba el Día del Señor. Y se le llamó el Día del Señor porque fue el día en que el Señor resucitó de entre los muertos, ¿cierto? En su crucifixión fue crucificado el viernes, sepultado el viernes, estaba completamente en su tumba el día sábado, el Shabbat de los judíos, por eso nadie fue al sepulcro para hacer algo de ayudar en cuanto a la decomposición del cuerpo. Más bien las mujeres se esperaban para el primer día de la semana para listar las especies y todo lo que ellas querían llevar para ayudar con el olor, porque ellos no hicieron ningún proceso para detener, por decirlo así, la decomposición del cuerpo. Entonces el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y por eso se llegó a conocerse como el día del Señor. Y eso de hecho es lo que se entiende en Apocalipsis 1:10. Juan simplemente estaba escribiendo acerca de ese día. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y se entiende que es una identificación de el día en que el Señor resucitó. Pero ¿por qué hicieron los cristianos ese cambio? ¿Por qué
¿Por qué hicieron ese cambio de no seguir reuniéndose como siempre habían hecho en el sábado como judíos? Porque recuerdan, la primera iglesia era judíos antes de que entraran ya los gentiles unos años más tarde. ¿Por qué hicieron ese cambio? Pues parece que generalmente hay dos razones para este cambio. Y primeramente se debe a que el Señor resucitó el primer día de la semana. Los antiguos padres de la iglesia llamaban el primer día de la semana el día octavo, considerándolo como el comienzo de la nueva creación. Entonces, a veces si tú lees justificaciones para que los cristianos están reuniéndose el día domingo, ellos van a decir que es un anticipo, es como las primicias de la nueva creación, porque Cristo está en su cuerpo glorificado, ya está en su cuerpo resucitado. Él es las primicias de la resurrección que nosotros esperamos y por lo tanto nos reunamos en ese día como un indicio, una proclamación de la nueva creación. Bueno, es más algo de la tradición de la iglesia que algo que vemos escrituralmente respaldado. Pero lo que vemos, por lo tanto, es que se menciona en Hechos que los cristianos se reunían el primer día de la semana. ¿Listo? Otra razón es que ya la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana. Eso vemos por lo menos en una epístola. Y parece algo razonable que algunos podrían pensarlo así, algunos lo han argumentado de esa forma, es que ¿cuál fue la práctica de Pablo cuando iba a una nueva ciudad para empezar la obra del misterio? Pues buscaba si había una sinagoga, ¿cierto? No, cada ciudad tenía una sinagoga, como Filipos, por ejemplo, pero por lo general tenían sinagogas. Entonces entraba a la sinagoga para predicar el evangelio. ¿Y cuál día llegó para predicar? Pues el día en que había esa reunión de los judíos y los temerosos del Señor, de Dios. Y eso fue el Shabbat de los judíos. Entonces, Pablo predicó y lanzó esa bomba de la predicación del Evangelio, que Jesucristo es el cumplimiento, es el Mesías anticipado, es el Cristo ungido del Señor que ha redimido a su pueblo mediante su muerte y resurrección de entre los muertos. Entonces, los judíos y los temerosos de Dios escuchen esto y parece que ya después Pablo se reunía con ellos, los convertidos, el primer día de la semana, como iglesia de Jesucristo. Y eso se ve por lo menos en dos textos principales. En Hechos 27 dice el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Interesante, partir el pan es algo que Lucas había mencionado antes en Hechos 2. Y siempre, pues según mi interpretación, y creo que es lo más justificado, es relacionado con la cena del Señor. Es relacionado con esta ordenanza del Señor para conmemorar la muerte de Cristo y para proclamar su próxima venida. Entonces, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Pensando salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, vemos cómo ellos están reuniéndose en este primer día de la semana, y es importante, o sea, esto vemos aquí como algo que era esa práctica de esta iglesia. Y lo más precioso es que Pablo empezó a hablarles. Vemos que él se extendió demasiado en sus enseñanzas, pero está bien. Pero es algo interesante cómo ellos podrían mantenerse juntos en ese día. O sea, no había afán o necesidad de salir. Entonces, es algo notable ahí donde vemos cuál era el patrón de los cristianos en las iglesias de los apóstoles, ¿cierto? Con ellos ahí. Y también vemos otro texto que es 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2, Pablo está dando una instrucción de cómo ellos deberían recolectar la ofrenda. Y es muy interesante pensando en eso. Dice
que el primer día de la semana, otra mención del día domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo está dando un indicio de cómo ellos como iglesia en Corinto deberían colectar sus ofrendas y más para la ayuda de los judíos en mayormente la iglesia en Jerusalén. Pero aún ahí estamos viendo ese patrón de la iglesia en Corinto, que ellos van a hacer este acto de recolecta el primer día de la semana, reflejando que estaban reuniéndose en ese día. Entonces, tenemos estos dos textos y no hay nada que lo contradijera al decir que había otro día en que la iglesia primitiva estaba reuniéndose. Y eso, de pronto, dos textos no es mucha evidencia, pero de hecho es suficiente cuando pensamos que no hay otro día que está en competencia. Ese es el punto. Entonces nosotros reunimos el primer día de la semana, ya que es un día que recordamos en que fue el día en que el Señor resucitó de entre los muertos. Y este día es precioso porque es el día en que Cristo fue glorificado. Fue vindicado la promesa de redención, ¿cierto? Nuestra redención fue cumplida en su muerte. Ahí es donde fue cumplido, pero ya tenemos la certeza de esa garantía en su resurrección. Tenemos, por decirlo así, el sello de la aprobación divina del Padre mediante la resurrección de los muertos de Cristo, diciendo, sí, estoy satisfecho, sí, mi ira está apaciguado, sí, hay justificación, ahora hay redención, hay adopción para todos aquellos que creen en mi Hijo. Eso es precioso. Y pensamos en eso, lo había mencionado hace 8 días y no estoy mal, pero mientras que en el antiguo pacto el pueblo judío trabajaba 6 días para descansar en el último día de la semana, el pueblo cristiano alaba durante el primer día de la semana al Señor, y es a partir de ese día de alabanza y de adoración que vive el resto de su semana. Entonces, podríamos decirlo así, bajo el antiguo pacto trabajas para descansar. En el nuevo pacto es más bien descansas para trabajar, y es algo muy precioso ese intercambio de cómo es el patrón y el ritmo de la vida del cristiano. Y en ese sentido, definitivamente el patrón de la vida cristiana está marcado por la resurrección de Cristo Jesús, y nos anima a vivir a la luz de la esperanza de la futura resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, es por eso que nosotros nos reunamos el primer día de la semana. Es por eso. Lo vemos como el patrón de la iglesia primitiva. Y ahora la última pregunta, y esa es la parte más práctica, y creo que es importante pensar en eso. ¿Cómo se debe emplearse en el día del Señor? O cómo se debe emplear, perdón, el día del Señor. ¿Cómo deberías disponerse en ese día? ¿Cierto? Esta es una pregunta importante, ya que como hemos visto, el día del Señor no es un requisito legal impuesto a la iglesia, no es algo que es una imposición. Incluso hay una cierta libertad, que se podría considerar que todos los días son iguales, que cada uno esté convencido en su propio corazón, y está bien. Pero sin embargo, ese es el día que la iglesia ha acordado para reunirse en el pasado, en la iglesia primitiva durante el tiempo del Nuevo Testamento y posterior a ello, y también es el día que la iglesia se ha acordado en nuestra iglesia local para reunirnos públicamente como los santos del Señor en nuestra congregación local. Y por lo tanto es crucial que nos reunamos como pueblo redimido del Señor el día en que nos hemos acordado para reunirnos todos, para todos estar presentes. Entonces hay una exhortación que debe impulsarnos a ser diligente
en reunirnos regularmente, a no ser negligentes. Y siempre es como citado, ¿cierto? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Con esto en mente, intentaré ofrecer una lista tentativa, no exhaustiva, de consejos para obtener un buen provecho o lo que yo consideraría al máximo provecho espiritual del día domingo. Pero nuevamente esta lista no debe tomarse como legalista. Estoy más bien proveyendo una lista que espero que les sea útil, que cada uno puede ajustar a su persona y a su familia. Entonces voy a ir punto por punto en diferentes tiempos. ¿Listo? En diferentes tiempos para que lo puedan seguir. Entonces, primeramente, el sábado en la noche. El sábado en la noche. La mejor manera de asegurarse que el día del Señor sea más provechoso es estar bien preparado. Y eso podría parecer un comentario innecesario, pero el día del Señor debe prepararse desde el sábado. El cuerpo es el vehículo que usamos para adorar y servir al Señor y por lo tanto debemos procurar descansar lo mejor posible la noche anterior para asegurar de que al reunirnos con los santos estemos despiertos, renovados y con energía para esforzarnos al máximo en la adoración y en la devoción espiritual. Entonces, eso es el sábado en la noche, descansar. Segundo, el domingo en la mañana. El domingo en la mañana. La mañana del domingo, antes de la reunión de los santos, también debe usarse como preparación. Se debe dedicar un tiempo razonable a la oración, la confesión, la acción de gracias, la adoración y la súplica. Es razonable preparar el corazón para la adoración al Señor y estar dispuestos a descansar antes de esta exposición de la palabra de Dios. Debes confesar libremente tus pecados ante el Señor, pedirle que descubra también los pecados ocultos y tener una limpia conciencia. Y posiblemente si el Señor te recuerda algo que tengas contra un hermano, perdónale su ofensa. O si recuerdas algo que hayas cometido contra un hermano, cuando ya tienes la oportunidad en la congregación, ve, pídele perdón y busca reconciliarte con tu hermano. Y entonces tienes que ver que eso es precioso, que el Señor nos da eso. Y luego se debe dedicar, sí, un tiempo a suplicar para que el Señor edifica la iglesia, para que los pastores ejecuten diligentemente sus labores de predicar, enseñar, exhortar, aconsejar, de amonestar y de advertir. Y oremos para que los muertos vuelvan a la vida, que los ciegos vean, que los sordos oigan y que los hijos de Dios sean conformados a la imagen de Cristo. Podemos orar por nuestros hijos y los demás hijos para que el Señor los rescate desde una edad joven. Tenemos también que preparar nuestras almas para la exposición de la palabra del Señor. Y, y, y dado que nuestros pastores predican los libros de la Biblia secuencialmente en general, deberíamos ser capaces de saber cuál es la siguiente sección de la escritura que se va a predicar. Y eso no solamente se trata de leer la siguiente sección de la escritura que se va a predicar, sino meditar en esta sección y además releer lo que ya se ha predicado antes para ir meditando en lo que el Señor ya te ha enseñado. Y ahora tienes que meditar en eso y ahora también orar que el Espíritu Santo trae más luz, más iluminación. Y de esta manera, cada mañana del domingo es un ejercicio de gran intensidad donde puedes contemplar la maravilla de la palabra de Dios que has aprendido en las semanas y meses anteriores y preparar tu corazón para recibir la palabra del Señor el mismo día. Y además de preparar tu alma, de esta forma puedes meditar en diversos temas para prepararte para la adoración al Señor. Algunos temas importantes para nuestra meditación son la gloria del Señor, sus infinitas perfecciones, meditar sobre la Santísima Trinidad, pensar en las inescrutables riquezas de Cristo,
o la maravilla del Evangelio y la belleza de la salvación. Tenemos que pensar en la gracia y la misericordia y la benignidad del Señor y todo lo que tiene que ver con Cristo, sus excelencias, el valor infinito de su persona y de su obra. Y también algo que para mí me genera muchísimo anhelo es pensar en la perfección de los lugares celestiales, la visión beatífica, la comunión eterna que disfrutaremos con nuestro Dios triuno en cuerpos glorificados. Eso es algo que debería generar anticipación y anhelo para exaltar su nombre. Entonces, eso es en la mañana, el domingo en la mañana. Y no se debe tampoco olvidar de comer bien, ¿cierto? De tomar un tinto para despertarse. Pero bueno, eso es un punto más del cuerpo natural. Bueno, en tercer lugar, tercero, el domingo entre la iglesia local. Ahora estamos ya entre los santos, ahora estamos ahí, ¿cierto? Aunque olvidé algo, de camino a la reunión de los santos, deberíamos continuar en oración y meditación hasta que lleguemos ahí para mantenernos en esta disposición del cuerpo. Pero ya entonces llegas a la congregación de los santos, no llegas a las pilas, la iglesia. La iglesia es la gente, el pueblo, no el edificio como tal. Llegas a las pilas para estar entre la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzar? Pues a bendecir, a saludar, a abrazar a los santos y agradecer al Señor en tu corazón por permitirte llegar ahí para estar con ellos. Siempre hay la oportunidad para animarse aún desde antes o entre los dos diferentes servicios, el estudio bíblico y ya el servicio dominical. Entonces aprovecha de esos momentos para compartir y tener coinonía, ¿cierto? Pero cuando ya uno está dirigiéndose a su asiento, es algo que animamos, pero busca ah, tener una postura de reverencia. Ya ahí, desde ahí empieza a ponerte en la disposición de recibir del Señor y permiten que los demás puedan hacerlo también en esta preparación, en esta santa preparación para recibir del Señor. Y nuevamente empiezan a pedir al Señor que derrame su bendición sobre la predicación de su palabra. Y ahora ya hay el llamado a la oración. Y ahora mientras que se están cantando los cánticos, canten no solo con la voz, pero además con el alma y con todo el cuerpo, pues nadie debe privar a la adoración del Señor. Como dice el salmista en el Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solamente de palabras para afuera, pero con todo el ser. Estamos adorándole y por lo tanto, alábanle al Señor de esa forma y además en espíritu y en verdad, con suma atención y diligencia, meditando en lo que se está cantando. Además, en la lectura bíblica, sigan la lectura en su Biblia, clamando al Señor internamente para que la palabra del Señor sea bendecida en su congregación. Lee cada palabra, escucha cada palabra, como si el Señor te hablara directamente desde el cielo a tu alma, a tu estado y a tu condición. Y mantente enfocado, recordando que esta es la palabra del Dios vivo. Y ahora, durante la oración congregacional, repiten las oraciones de su pastor o quien esté orando en su corazón, apoyando la oración. Por eso se llama oración congregacional. La idea es que nosotros estamos participando en este acto de suplicar ante el trono de la gracia. Nosotros mantenemos una reverencia, yo creo, muy adecuado en guardar silencio y eso es más que suficiente, pero aún en el interior, ahí suplicando juntamente con quien esté orando por estas peticiones delante del Señor, y o confesiones y o acciones de gracias. Entonces es precioso. Y además, durante la ofrenda, den con generosidad y con adoración, porque es un acto de adoración. Y es evidente que la ofrenda debe prepararse con antelación, o sea, desde la casa, no ahí mismo en la casa. Y eso según el Señor les ha prosperado. Ahí es donde deben estar
mirando cómo el Señor les ha bendecido y ahí dar de esa gratitud, dar de ese gozo y alegría. ¿Listo? Y la ofrenda no debe darse con tristeza, sino con alegría y agradecimiento, pues el Señor nos ha permitido participar en la obra del ministerio al dar en nuestra iglesia local. Y ya durante la predicación de la palabra de Dios, fijen sus ojos en Cristo y en la palabra que está siendo iluminado. Es precioso. Y no permiten, eso es una advertencia de una vez, no permiten que Satanás triunfe desde el principio distrayéndolos con pensamientos descarriados o dándoles demasiado sueño. Nuevamente, descansen el sábado. Y si tienes sueño, por favor, ponte de pie y camina atrás y no duermes porque de verdad te vemos. Te vemos dormido, dormilón. Bueno, no voy a seguir ahí. Entonces, cuidado con esas formas en que Satanás triunfa antes que la palabra es predicada por la distracción y el cansancio. Concentren todo pensamiento en contemplar con atención plenamente la exposición de la palabra que está siendo predicada. Y por tanto, escuchen la palabra con reverencia y santo temor. Tiembla ante la exposición, regocíjate por ella. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, prorrumpiendo en acción de gracias por las maravillas del Señor, nuevamente manteniendo un decorum para no distraer a Santiago, ¿cierto? Pero de verdad, presta atención a la palabra como lo harías al leer el testamento de un gran benefactor. O sea, queremos ver que son riquezas, son tesoros que nos están siendo ofrecidos. Y anhela como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis en y para salvación. Escucha la palabra por ti mismo, ¿cierto? No pienses siempre como pasa en los demás. Ay, este sermón sería genial para fulano. Debe estar prestando atención. Yo voy a regañar. No, no. Tienes que entregar tus pensamientos a que la palabra es para ti. Tienes que pensar que es el Espíritu Santo predicándote a ti mismo para la eficacia de tu alma. Y pues claro, para las almas de los demás, pero es para tu alma que Él está predicando. Y tienes que seguir orando durante el sermón, orar para que el Espíritu Santo haga eficaz esa palabra. Y cada vez, por ejemplo, que tú piensas que no es para ti, no. Piensa cómo se puede aprovechar para ti. Y pensando particularmente también cuando se proclama el Evangelio, no te desconectes pensando, ya lo he escuchado como 1000 veces. ¿Y qué? Cada vez que tú escuches el Evangelio debe ser como la primera vez, ya que es la maravilla, la bendita noticia de que el Salvador vino a rescatarte a ti, su peor enemigo. ¡Qué gracia, qué redención! O sea, ¿cómo no vas a querer escuchar esa noticia y quebrantarte una y otra vez por la gracia inmerecida del Señor? No olvidemos que nosotros como redimidos necesitamos escuchar el Evangelio tanto como los impenitentes y como los incrédulos. Necesitamos escuchar el Evangelio. Y cuando termina ese servicio dominical, bendice al Señor una y otra vez, una y otra vez. Eso es como debemos pasar ese tiempo juntos como congregación congregado, ¿cierto? Ahora, cuarto, el domingo después de la reunión eclesial. ¿Cómo debemos pasar ese tiempo? Al terminar el sermón y el último canto, comience la batalla por el fruto. Observe, por ejemplo, la parábola del sembrador. Los problemas de la semilla en los diferentes terrenos comienza ahí después de sembrarla. Por lo tanto, ore especialmente ahora, en ese momento después que ya estás de pronto en tu carro, para que el Señor obre poderosamente en tu alma y las almas de la iglesia, que la palabra sea eficaz. Además, el día del Señor debe aprovecharse de la mejor manera posible. Eso es algo que nosotros animamos en nuestra congregación. Buscar seguir reuniendo, buscar mantener nuestra coinonía y continuar esa comunión cristiana, porque todo el día se puede usar para la edificación de los santos. Eso es algo que se podría pensar desde Hechos 20:17. Pablo predicando hasta la medianoche. Es algo lindo de pensar.
porque esa es la forma que nosotros podemos cumplir con todos los mandamientos de los unos a los otros, estando juntos. Y esa es la maravilla de tener esa comunión mutua. Es la mejor manera de practicar estos mandamientos, de realizar estos mandamientos. Y no hay muchos días en que vamos a estar muy reunidos con varios hermanos de la congregación, a menos que sea el día del Señor, o como a algunos les fascina, cumpleaños. Pero bueno, pensando en un fin más santo o sublime, esta es una excelente oportunidad. El mismo día del Señor, mantenernos en esta coinonía en diferentes casas, como vemos la iglesia primitiva en Hechos, yendo de casa en casa. ¿Haciendo qué? Pues todavía, exhortándose unos a otros, orando los unos por los otros, confesando nuestros pecados los unos a los otros, consolándonos mutuamente en nuestras pruebas y nuestras dificultades. El día del Señor puede usarse para la edificación durante todo el día. No tiene que terminar cuando el último canto termina. No, tenemos que aprovechar ese día. Solo daré una advertencia aquí. No debemos caer en la trampa de la iglesia en Corinto, a la que Pablo reprendió en 1 Corintios 11, 17, escribiendo. Pero al darles esas instrucciones, no los alabo. Está regañando a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Por eso debemos cuidarnos y nuestras conversaciones cuando estamos juntos en cualquier momento, para que sean conversaciones de edificación, para que realmente procuren edificarnos, que yo puedo regresar a mi casa después de haber tenido comunión con mis hermanos en Cristo y decir, he sido tan edificado y tan reconfortado en el Señor, que no hubiera mejor forma de invertir este tiempo, porque no fue desperdiciado, fue aprovechado al máximo. Y Cristo es glorificado mediante esto, donde podemos hablar del sermón, donde podemos hablar de las escrituras, donde podemos hablar de lo que estamos meditando sobre, donde podemos hablar de la crianza, donde podemos hablar del matrimonio, donde podemos hablar de nuestra vida en Cristo Jesús y nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. Además, no solamente pensando en reunirnos con la familia de la fe, también quiero mencionar cómo podemos usar el día domingo como una hermosa oportunidad para pasar tiempo en comunión con nuestra propia familia. A veces el resto de la semana es atareado, difícil de tener esos espacios y espacios tan largos y tan prolongados, pero el domingo brinda una hermosa oportunidad para instruirnos, para tener comunión, para instruir a la esposa, para instruir a los hijos que el Señor les haya dado. Y cabe mencionar que cuando se les pregunta a los hijos de padres cristianos cuál es su día favorito de la semana, espero que respondan sin dudarlo, el día del Señor. Y dicen, sí, el día del Señor es el mejor día de la semana, porque es cuando estamos con, pues normalmente dicen con nuestros amigos, pero espero que ellos puedan decir que es un tiempo para tener comunión con los santos, con la iglesia, la oración del Señor, al Señor, las oraciones de los santos, la exposición de la palabra, teniendo esta coinonía. Pero también espero que sirve para que ustedes como familia tengan tiempo alrededor de la palabra del Señor en oración, teniendo una instrucción formal o informal, pero que tus hijos pueden decir, el mejor día de la semana es el día del Señor, el día domingo, porque aprendemos, disfrutamos tiempo en familia de una forma especial que quizás no tengan el resto de la semana. Eso es precioso para que aprovechen el día del Señor, el domingo, de esa forma, para instruir a su familia y para buscar edificarlos en el Señor. Y quinto, ya estamos en lo último. Quinto, la conclusión del día domingo. Es el final del día. Es de noche, ya comieron bien y ya están casi al punto de acostarse. Y de una manera sencilla, la mejor forma de terminar la noche el domingo es con sinceras alabanzas, con acción de gracias al Señor, agradecerle por sus maravillas,
por su gracia, por su misericordia, por la iglesia local, bendecirlo una y otra vez por su abundante amor. Y es ahí, pensando en el día del Señor, yo creo que mayormente debería fomentar un deseo que el Señor regrese pronto. O sea, la reunión de los santos es como un anticipo del cielo. Entonces, el día domingo debería despertar en cada uno de nosotros, cada santo, un deseo ferviente de su regreso. Entonces, ora, Señor, regrese pronto. Eso debería tener en cada uno un deseo por la visión beatífica, de ver al Señor cara a cara, de ser transformado a su imagen, de ser glorificado y disfrutar de comunión perfecta con Él por la eternidad. Y eso es en cuanto a la conclusión con el día domingo. Bueno, ya hemos contestado esas tres preguntas. ¿Cuál es nuestra relación con el cuarto mandamiento? ¿Por qué nos reunamos el primer día de la semana? ¿Y cómo se debe emplear el día del Señor? Evidentemente, los primeros dos puntos fueron más exegéticas y teológicamente pesadas, pero espero que el tercer punto, cómo se debe emplear el día del Señor les haya sido útil como forma de aplicación. Y nuevamente, quiero reiterar, estos puntos no son una lista legalista, debería tomar como una lista de consejos de la mejor forma de aprovechar el día del Señor. De esa reunión que nosotros hemos acordado de reunirnos para adorar al Señor y para ser instruidos de su palabra. Entonces yo de verdad suplico al Señor que esta enseñanza haya sido de ayuda, que ha sido útil para que podemos, podemos entender por qué nos reunamos en el día del Señor y así como también cómo aprovechar al máximo ese día en que nos reunamos para nuestro beneficio espiritual, para la edificación de los santos y para la gloria del Señor. ¿Listo? Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y gracias que aún en este mandamiento podemos ver cómo nos ha librado de la condenación de la ley. Y cómo cuando has dicho consumado tú has hecho todo perfectamente por amor a tu pueblo. Tú has cumplido la ley en nuestro lugar. Nos has otorgado tu justicia perfecta y has pagado la culpa de nuestra iniquidad, cargando nuestros pecados y pagando el precio de nuestra culpa. Es a través de tus llagas que somos curados. Tenemos nuestra justificación en ti. Eso es nuestra dicha. Es nuestra mayor bendición en ti que hemos sido redimidos, justificados, adoptados en ti. Y ahora tenemos el gozo de poder tener un día a la semana en que podemos reunirnos como tu iglesia y, y procurar edificarnos, procurar exaltarte, Señor. Y ayúdanos a ser más conscientes de ese medio de gracia, esa dádiva que nos has otorgado, para que seamos cada vez más y más convencidos que el mejor día de la semana es ese día en que nos reunamos y que volvemos más útiles para edificar a nuestros hermanos en Cristo en ese día. No solo en ese día, definitivamente no, pero de una forma especial, de una forma más diligentemente. Pero además, Señor, sí, queremos aprovechar el resto de la semana para vernos como se hizo también la iglesia primitiva, ah, aprovechando cada momento para recordarnos las preciosas verdades de tu palabra, del Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias por eso. Ayúdanos a ser diligentes cada vez que nos reunamos para seguir meditando sobre tu resurrección y cómo es el anticipo, las primicias de nuestra futura resurrección contigo. Te amamos y te bendecimos. Bendícenos ricamente en Cristo Jesús. Amén.